para que avancemos un poco. Ahora lo único es que mi computador de repente puede estar un poco lento todavía, porque como les dije, estoy intentando de subir la carpeta del semestre pasado al Drive para poder eliminarla de acá y de esta manera tener más espacio. Ya, o sea, esto lo corrimos por acá y ahora acá, porque no aparece nada. Yup. Acá. Ya. Con eso habíamos terminado la clase pasada. ¿Se acuerdan? El ejercicio de que donde queríamos determinar la distancia de un punto hacia un plano. ¿Ya? Y eso lo hicimos utilizando, buscamos los puntos críticos y después aplicamos el criterio del hessiano para determinar si es máximo o mínimo. En este caso, efectivamente, era un mínimo. El criterio, te los voy a poner aquí arriba de nuevo, estaba por un poco más arriba, por acá, ¿ya? Como la prueba de la segunda derivada. Entonces acá, como dijimos, necesitamos funciones con derivadas parciales continuas en un disco abierto, ¿ya? En un conjunto abierto, igual como en el caso de una variable, y necesitamos que las derivadas parciales se anulen. Entonces eso nos va a dar los puntos críticos y después para esos puntos críticos chequeamos si el criterio nos entrega alguna información. Entonces, con ese D mayor que 0 y la primera, o sea, la segunda derivada parcial respecto a x positiva, entonces vamos a tener un mínimo. Al revés, con el D positivo y la segunda derivada parcial respecto a x menor que 0, un máximo. Y con D menor que 0, entonces no tenemos que es ni máximo ni mínimo local, pero en este caso, este punto se llama un punto silla. Ahora, lo que sí, si D es igual a 0, entonces ese teorema no nos entrega información, así que ahí tenemos que buscar por otros medios, ¿ya? Bien, entonces, si quieren podemos revisar, pero acá otro ejemplo. Queremos construir una caja rectangular sin tapa y con 12 metros cuadrados de cartón. Entonces, y queremos obtener el volumen máximo de la caja, ¿ya? Entonces, acá vamos a poner ancho, largo, o sea, ancho, largo y altura, X, Y y Z, ¿ya? Y el volumen simplemente va a ser el producto de los tres, obviamente, ¿ya? Ahora, entre comillas, acá tenemos una restricción, debe hacerse con 12 metros cuadrados de cartón. Entonces, si pensamos acá las medidas también en metros, como dice acá, sí, ya, en metros, ¿ya? Y como tenemos acá metros cuadrados, entonces calculamos la superficie de ese objeto. Y ojo, este es sin tapa. Entonces, de esa manera tenemos 2xz por más 2yz y más solamente un xy, que es el fondo. Y eso debe ser igual a 12. Ahora, esta parte de acá es como una restricción. El tema es que más adelante vamos a ver un mecanismo, un procedimiento, digamos, que nos va a servir para esas situaciones acá también, ¿ya? En el sentido de que aquí tenemos una función en 3 variables, x por y por z, ¿ya? Y con esa restricción que ya marqué aquí abajo. Y ese mecanismo van a ser
lo que son los multiplicadores de Lagrange. Ahora, lo que sí es que, bueno, eso lo vamos a ver durante esta semana todavía también, ¿ya? Pero en este caso acá, este ejemplo, lo podemos resolver con lo que tenemos hasta ahora, también en el sentido de que lo primero que hacemos es que de, de esta ecuación de acá podemos despejar z, ¿cierto? Entonces, acá tenemos 12 menos, acá podemos factorizar el z de los primeros dos términos y entonces nos va a quedar 12 menos x por y. Bueno, ya aquí está puesto dividido por, acá factorizamos el 2, el z lo factorizamos y lo dejamos al otro lado y dividimos por el x más y. ¿Ya? O sea, lo que está acá. Despejamos el z, ¿ya? Acá en función de x, y. Y eso ahora lo podemos reemplazar en la función original, x por y por z. Entonces obtenemos esta función acá, y esta función ahora es solamente de dos variables. Entonces, ahora acá podemos hacer el procedimiento que hemos visto hasta ahora, que es primero buscamos los puntos críticos y después para los puntos críticos verificamos con el criterio de la segunda derivada o del hessiano, ¿ya? Entonces acá tomamos esta función de aquí, ahora y con esa vamos a trabajar en el sentido de que calculamos sus derivadas parciales, ¿ya? Aquí están calculadas. Y ahora utilizamos el hecho de que necesitamos que ambas derivadas parciales se anulen para que sea un punto crítico. El tema es que en este caso acá, lo relevante va a ser de que los numeradores se anulen. Entonces, acá tenemos... Ups, ¿no? Tenemos este numerador y este de acá. Entonces, claramente, si queremos que ambos se anulen, una posibilidad es que cuando x es igual a 0 y y es igual a 0 al mismo tiempo, ¿ya? Y eso acá por los primeros factores, por este de acá y por este de acá, ¿ya? Entonces, ambas van a ser, ambas derivadas parciales van a ser nulas. Entonces, un punto crítico de todas maneras va a ser, va a ser de todas maneras acá acá punto crítico. Entonces, llamémoslo P1, va a ser el punto 0, 0, ¿ya? El origen. Ahora, después, si analizamos lo que queda marcado en amarillo, entonces obtenemos en ambos casos, en los numeradores acá como factores, la misma ecuación. Ah, no, casi la misma ecuación. Perdón, pequeño detalle. Acá tenemos el menos x cuadrado y acá es menos y cuadrado, ¿ya? O sea, obtenemos esas dos ecuaciones de acá. ¿Ya? Entonces, ahora necesitamos que ambas ecuaciones se anulen al mismo tiempo. Entonces, pero como ambas son iguales a 0, ¿ya? Podemos igualarlas. Y después, acá
Entonces nos quedaría 12 menos 2xy menos x cuadrado igual a 12 menos 2xy menos y cuadrado. O sea, por decirlo así, cancelamos aquí el 12 y cancelamos acá el menos 2xy. Entonces nos queda menos x cuadrado igual a menos y cuadrado. O sea, el menos lo cancelamos también. Entonces necesitamos que ambos cuadrados sean iguales. Ahora, lo que sí, hay una cosa. A ver, acá pusieron y por tanto, x igual a y. ¿Están de acuerdo con eso? Si tienen esa ecuación, x cuadrado igual a y cuadrado. Acá el tema es que, en primer lugar, acá podríamos tener de que x igual a más o menos y. ¿Ya? En primer lugar. Ahora, lo que sí, aquí estamos intentando de construir un cartón. ¿Ya? Entonces, necesitamos que las medidas acá sean positivas. ¿Ok? Para que realmente sea un cartón real y no uno imaginario donde quedamos debiendo, entre comillas. ¿Ok? Entonces, por eso pusieron acá x igual a y. ¿Ya? Pero ojo, cuando ustedes saquen una conclusión de este estilo, siempre tienen que justificar el por qué escogen aquí la raíz positiva solamente. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora acá reemplazando, obtenemos con x igual a 2 e y igual a 2. A ver. Bueno, sí, como da lo mismo en cuál ecuación reemplazamos, entonces nos quedan menos 2 menos 3x cuadrado, ¿sí? O menos 3y cuadrado acá. ¿Ya? Acá dividimos por el 3, entonces nos queda el cuadrado y nos queda x igual a 2 o y igual a 2. Y ahora, para este z acá, ahí utilizamos esta parte de aquí arriba. ¿Ya? Donde ya despejábamos z. Entonces, en ese caso, eso nos da 1. Y ya, ahora acá para verificar de que eso es un máximo o mínimo, máximo o mínimo, lo que tendríamos que hacer acá, aquí se podría usar, pusieron acá, ¿se fijan? Eso por flojos, ¿ya? Porque en sí lo que tenemos que hacer aquí ahora es calcular las segundas derivadas parciales. Y miren, derivar esas fracciones nos van a quedar cortos medio ya. Y esas las evaluamos en el punto acá en 2, 2, 1. Bueno, no, aquí no, en 2, 2, ¿ya? Tenemos que calcular esta segunda derivada en 2, 2 y tenemos que calcular esta segunda derivada cruzada, ¿ya? Eh, lo que pasa es que aquí el cálculo es un poco latoso, ¿ya? Pero por eso acá
utilizaron acá simplemente la parte como de argumentar cómo es el tipo del problema, ¿ya? Pero en estricto rigor deberíamos haber calculado acá esas derivadas parciales para poder aplicar el criterio de la segunda derivada. Ahora, el tema es que yo les dije, estas cosas son solamente válidas para abiertos. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, acá está el ejemplo, justo. El tema es que acá, bueno, conjuntos no cerrados lo pusieron. El tema es que este de acá es abierto. ¿Por qué se ponen las rayitas en el borde? Eso es para indicar de que el borde acá no pertenece al conjunto. Acá en este y en este lado, los bordes no pertenecen al conjunto. Bueno, pero este aquí es una línea continua, así que pertenece al conjunto. Y aquí solamente omitieron un punto, este de aquí arriba. Ya, y los cerrados son los que contienen todo su borde, toda su frontera. ¿Ya? El tema es que ese criterio que vimos recién, por último, si tengo acá un punto, ¿ya? Un punto crítico, entonces el análisis mío va a ser válido solamente, bueno, de hecho, no, bueno, ya. No lo voy a hacer tan en el borde, acá en el medio, ya, este punto, entonces tengo que, o sea, o este punto de acá, ya, pongamos acá en un conjunto cerrado, ya, este análisis solamente es válido para un abierto que esté contenido totalmente dentro del conjunto cerrado. Entonces, cuando queremos saber el valor extremo sobre un conjunto cerrado, ustedes saben, en una variable, si yo tengo, por ejemplo, este conjunto cerrado acá, ¿ya? Y tengo este gráfico para la f. Entonces, acá claramente en el medio no hay ningún punto crítico, no hay ningún punto donde tengo una tangente horizontal. Pero igual, aquí en el extremo izquierdo alcanzo el mínimo y acá en el extremo derecho, ¿no?, alcanzo el máximo. ¿Ya? Entonces, lo que hay que hacer cuando estamos trabajando como sobre conjuntos cerrados, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es analizar siempre si en el medio, acá entre medio, en esa parte, hay algún punto crítico. Y ese punto crítico lo podemos analizar mediante el criterio de la segunda derivada. Y después tenemos que fijarnos también en lo que ocurre sobre el borde. En el caso de una variable, eso es más o menos fácil de imaginarse. Bueno, y en el caso de dos o más variables también es todavía fácil de imaginarse, en el sentido de que esto de acá, los extremos del intervalo que están incluidos, ¿ya? Esos ahora van a ser mi borde, la frontera, por decirlo así. Bueno, de hecho, em, acá están hablando de curva frontera, ¿ya? Entonces, em, ya, eso, tenemos que hacer dos pasos si el conjunto es un conjunto cerrado, en el sentido de que primero revisamos el interior, si hay puntos críticos y analizamos su característica. Después miramos sobre el borde, sobre la frontera, y después comparamos todos los valores para encontrar el máximo o el mínimo absoluto de la función. Eso.
Eso es lo que está dicho acá en ese teorema. Bueno, no, perdón, en ese teorema dice de que F tiene que alcanzar al menos un máximo y un mínimo absoluto en un intervalo cerrado, en un conjunto, en un dominio cerrado, ¿ya? Igual como en una variable, si ustedes miran acá, en una variable, una función que es continua, ¿ya? Sobre un intervalo cerrado, al menos en alguna parte tiene que alcanzar su máximo absoluto y en alguna parte su mínimo absoluto. Lo mismo ocurre en más dimensiones. ¿Ya? Lo único es que acá el borde ahora va a ser una curva en R2, pero eventualmente la función alcanza el extremo sobre la curva. Entonces, acá están los pasos que hay que hacer acá. En ese sentido de... no, quiero engrosar eso. Lo dejamos al máximo. Ya. Entonces, primero los valores de la función en los puntos críticos. ¿Ya? Bueno, aquí incluso podríamos analizarlos localmente con el criterio de la segunda derivada. Después, determinen los valores. Pero acuérdense, el criterio de la segunda derivada solamente nos daba información de manera local, ¿ya? Pero no global, ¿ok? O sea, aquí podríamos tener un mínimo relativo en alguna parte que no necesariamente es el mínimo absoluto. Después, tomamos los valores de extremos de la función en la frontera. Ahora, esa parte la vamos a ver con un ejemplo, o sea, con varios ejemplos, cómo lo hacemos sobre la frontera, porque yo les dije, la frontera es una curva, es una línea. En este caso, como estamos con dos variables, ¿ya? Entonces, el dominio total de la función es un objeto bidimensional, o sea, algo plano, y la frontera de esto es una línea, una curva, ¿ok? Entonces, de esa manera, la frontera va a depender solamente de una variable. La podemos parametrizar, describir como una función en una variable y de esa manera f evaluado sobre la frontera va a resultar ser una función solamente de una variable. Y después simplemente comparamos los valores, ¿ya? Que obtuvimos. ¿Ok? Entonces, veamos aquí con el ejemplo, ¿ya? Acá, hay los valores máximo y mínimo absoluto de la función de esta en el rectángulo dado de esta manera. Ahora, acá graficaron el rectángulo. Entonces, aquí, en primer lugar, siempre vamos a empezar a analizar el interior, ¿ya? De ese rectángulo, de esa región. Entonces, para eso buscamos puntos críticos. Entonces, calculamos las derivadas parciales y las igualamos a 0, ¿ya? En este caso, acá, bueno, la única solución perdón, de la segunda ecuación obtenemos que x tiene que ser igual a 1. Reemplazamos eso en la primera y obtenemos entonces que y también tiene que ser igual a 1. O sea, obtenemos una solución única a este sistema y calculamos su valor de la función en ese punto. Ya. Ahora, sobre la frontera. ¿Cómo miramos acá la frontera? Entonces, acá como tenemos un rectángulo que es una región bastante sencilla, tenemos 4 trozos. Tenemos acá este trozo 1.
tenemos este trozo, ¿cierto? Después tenemos este trozo de acá. Y después tenemos este último trozo de acá, ¿ya? Son 4 trozos, 4 segmentos de recta que me describen aquí la frontera. Entonces acá también tomaron como para el primer caso, para L1, entonces dejamos simplemente con Y igual a 0 y X varía entre 0 y 3, ¿ya? Entonces, reemplazamos eso, este x0, acá en la función original. Entonces, nos sobrevive solamente el x al cuadrado. Ahora, esta función, bueno, ya, la podríamos derivar, buscar puntos críticos acá, ¿ya? Pero en este caso eso no es necesario. Ah, pero una cosa, fíjense, esta función ahora es de una sola variable, ¿ok? Entonces, aquí ahora recibe el tratamiento igual que una función que lo que aprendieron en cálculo 1. Y bueno, en este caso, como es x al cuadrado, es creciente, de hecho es estrictamente creciente, en ese intervalo del 0 al 3. Y el mínimo acá va a ser, se va a alcanzar para x igual a 0 y el máximo se va a alcanzar para x igual a 3. ¿Ya? Acá no necesitamos ni siquiera calcular derivadas, ni segundas derivadas, ni eso, porque la parábola es archiconocida. Ahora, para L2, entonces acá tenemos X es fijo igual a 3, ¿ya? Y, pero lo podría remarcar en verde para que se distinga mejor. Ya, X es fijo igual a 3. E Y varía ahora entre 0 y 2. Entonces, de nuevo, evaluamos en la función original y nos queda eso del 9 menos 4y. Ahora, esa función, bueno, la pusieron acá, es decreciente, también de manera estricta. Y en este caso, entonces, alcanza su máximo, por decirlo así, al principio, cuando y es 0, y el mínimo al final cuando y es 2. Ahora, la última, o sea, la penúltima, en la de azul, ahí tenemos y fijo igual a 2, y ahora y de nuevo varía entre, bueno, ya, 0 y 3. Perdón de que el azul queda un poco oscuro, pero ahora y es fijo igual a 2, ¿ya? Entonces, de nuevo, reemplazamos en la función y acá, bueno, acá lo que podríamos hacer acá incluso sería calcular la derivada. Por ejemplo, entonces nos quedaría, lo voy a escribir acá al lado izquierdo, f, bueno, ya, prima en x2. Esto va a ser 2x menos 4 y esto va a ser igual a 0. Entonces, sí, solo sí. Acá entonces tengo x igual a 2. Esto es punto crítico. Y si quieren, calculamos entonces la segunda derivada. Acá puedo poner las primas porque la función en x, 2 es solamente una función en una variable. Acá esto va a ser igual a 2, que es mayor que 0. Por lo tanto, acá tenemos un mínimo. A ver.
¿Y por qué perdón, x igual a 2. ¿Será el mínimo de esta función? Sí, eso, el mínimo. Ahora, lo que sí, el 0,2... bueno, acá el tema es que... es que ahí hay que... sí, eso les quería decir. Lo que pasa es que acá, en esa parte, con este análisis de acá, lo que analizamos es acá para... a ver, acá estamos en el tramo azul, sí. Para X en el conjunto abierto de 0 a 3. En el intervalo abierto. ¿Ya? Porque ese criterio de la segunda derivada, aunque sea en una función, solamente es válido para un abierto. Entonces, por eso acá, lo que falta acá también es comparar con el otro extremo, que en este caso es con x igual a 0, y en estricto rigor habría que chequear también el... a ver, no, perdón, esperen. No, me corrí de la línea. Perdón. Acá, a lo que voy, esa parte, aquí abajo, eso es lo que quería decir. Acá chequeamos con x igual a 2 y con el x igual a 0, con este. ¿Ya? El tema es que acá en estricto rigor faltaría chequear también acá o sea, hay que poner acá también el f evaluado en 3,2 igual a ver, en este caso, ¿cuánto da? Déjeme ver. Acá está la función. 3, entonces tenemos 9 menos, a ver, 3,2 dijimos. 6 menos 12, me quedan menos 3, más 3,2, más 4. ¿Cuánto dije? Como 1 creo que da, ¿o no? ¿O no? Si no me equivoco ahora ya, pero perdón. El tema es que aquí, en este caso, es un valor intermedio. Pero en estricto rigor, lo que hay que hacer cuando tenemos una función que nos describe ese segmento de la frontera, entonces tenemos que analizar lo que ocurre en el interior, lo que hicimos acá, en la parte aquí del lado izquierdo, y después tenemos que analizar también lo que ocurre sobre los extremos, ambos extremos. Acá lo hicieron solamente para un caso. ¿Ya? Y eso porque ese criterio acá solamente funciona sobre el abierto, el intervalo abierto. Bueno, y por último, acá tenemos el trozo morado. Acá, aquí tenemos con x igual a 0. ¿Ya? Entonces reemplazamos en la función, obtenemos esta función solamente. Esta función acá, claramente en el intervalo 0,2, ¿ya? Es una función, de hecho, positiva, creciente. Entonces alcanza su mínimo en el 0, acá, y su máximo en el otro extremo, en el 2. ¿Ya? Entonces, y ahora al final lo que hacemos es comparamos todos los valores
los que recogimos, que va a ser toda una lista. Porque acuérdense, acá primero teníamos un punto crítico, que era acá el 1, 1, con valor igual a 1. Y después de aquí obtuvimos otros puntos, ¿ya? Entonces ahora escogemos ya cuál resultado es el menor. Acá tenemos 0, acá tenemos 9, acá tenemos un valor 1, acá tenemos un valor 4, un valor 0. Entonces, de todas maneras, creo que el máximo va a ser el 9, que en este caso se alcanza solamente en una ocasión. Bueno, y el mínimo va a ser 0, que se alcanza en esas dos ocasiones acá. ¿Ya? O sea, simplemente ahí miramos todo lo que obtuvimos arriba y comparamos los valores que obtuvimos. Y escogemos después el más grande como máximo y el más pequeño como mínimo. ¿Ya? Y en sí, en esa lista, en ese listado debería haber estado ese punto acá también como 1, pero bueno, como está entre medio, entonces no influye mucho. Bueno, acá hicieron el gráfico para esa función. Bueno, acá comprobación del teorema no lo necesitamos. ¿Quieren hacer algún ejercicio de estos? Porque aquí ya empieza otro tema que son los multiplicadores de Lagrange, pero eso me gustaría verlo en la próxima clase. Entonces, hagamos hoy día un ejercicio. Le estoy a elegir un número, no sé. Acá, díganme un número de los que aparecen en pantalla. Si quieren, podemos mirar acá uno. Entre, por ejemplo, desde el 33, el 32 hasta el 38. ¿Cuál quieren hacer? ¿El 38? 38 es el cuadrilátero cuyos vértices son. Perdón, es que esto es una región también como bastante rectangular, por decirlo así. Igual el 37, el 36, todos esos son rectángulos. ¿Qué tal si hacemos uno con una región triangular para variar un poco? ¿Ya? Así que, por favor, escojan entre el 31 y 32, porque en total vimos ya un ejemplo de región rectangular, entonces, para que no se afome aquí el asunto, variemos un poco. ¿Cuál? ¿31 o 32? 32. Bueno, 32. Entonces tenemos f de xy igual a x más y menos xy, y la región es entre el 0, 0, el 0, 2 y el 4, 0. Bueno, veamos. Perdón, está algo lento el compu. Pero espero que después de la limpieza que le estoy haciendo se mejore eso un poco. ¿No? Por ahí. Bien, entonces cambiamos a este. Entonces, no, sí. Tenemos f de xy. Bueno, la función acá es simple, x más y menos x por y. Y la región
angular cerrada entre, bueno, los puntos el 0, 0, el 0, 2 y el 4, 0. Ya. Entonces, primero grafiquemos acá la región. Ya. Nuestro eje X, nuestro eje Y. Bueno, al revés. Ya. Eje X, eje Y. Ya, pues, eso. Entonces, tenemos acá el origen es un punto. Entonces, hay otro punto que es el 4, 0. Pongamos 1, 2, 3, 4 acá. Bueno, acá el 4. Entonces, este es otro punto. Y el otro sería 1, 2. Acá este punto. ¿Ya? O sea, nuestra región va a ser cerrada con este borde, con este borde y con este borde. Ya. Ahora, bien, entonces, primera cosa, acá calculamos las derivadas parciales para ver los puntos críticos. Ay, no, perdón. En el interior. ¡Ah! Eso, ahora sí. Acá en el interior, ¿ya? No, por acá tengo que estar y por acá. Entonces, eso sería f sub x. Bueno, en xy, esto es 1 menos y. Y eso debe ser igual a 0. Y f sub y en xy, esto acá sería 1 menos x igual a 0. Entonces acá obtenemos claramente de esas dos ecuaciones de que x e y igual a 1 es el único punto crítico. Único punto crítico acá en, llamémoslo P0, entonces el 1, 1. Ya. Bien, ahora si queremos decidir si para ese punto acá tenemos un máximo o mínimo local, al menos, ¿ya? Entonces calculamos este bueno, df, entonces eso sería, a ver, bueno, aquí primero en xy, esto es la segunda derivada de f respecto a x. Derivamos el fx respecto a x otra vez. Estamos fritos, nos va a dar 0. Por la segunda derivada del fi, o sea, fi, me refiero, ¿ya? Eso también nos va a dar 0. Menos, y después la derivada cruzada. Acá tenemos fx, lo tenemos que derivar respecto a y, entonces eso nos va a dar menos 1. Menos 1 al cuadrado. O sea, esto de acá va a ser igual a más 1, que es mayor que 0. Y después, en el punto de f en el 1, 1. No, perdón, no es el f, df. El f XX, tomé el lápiz muy delgado, cámbiate eso, XX acá, esto es, derivamos, bueno, esto es, sigue siendo 0. ¿Y qué pasa?
debía ser mayor o menor que 0. Así que no sacamos información de acá. ¿Ya? Pero no hay problema. Calculamos el valor de la función en este punto. Acá, no info. ¿Ok? Pero lo evaluamos, entonces nota acá 1 más 1 menos 1, o sea, sigue siendo 1. Ya, tenemos acá un valor y de ahí vamos a ver cómo cae. Ahora, la parte interesante acá es la descripción de las fronteras. Entonces, vamos a llamar acá en azul esta parte acá L1, la parte de abajo. Entonces, para la L1, tomo entonces la F. Aquí ahora X varía e Y es fijo igual a 0. Y en este caso acá tenemos entonces X nomás. Y con 0 menor o igual que X menor o igual que 4. Entonces acá claramente f de x ahora es una función creciente. Entonces de esa manera vamos a tener que el mínimo acá se va a alcanzar acá, bueno, en el origen, en el 0, 0, con valor, o sea, con f de 0, 0 igual a 0. Y también acá vamos a tener el máximo. Entonces, en el punto 4, 0, con el valor f de 4, 0 igual a 4. ¿No? Y es que tengo ahí el borde. Eso, 4. Ya. Entonces, vimos la primera parte. Ahora, miremos esa parte de acá. Acá lo voy a remarcar en verde un poco. Bueno, ya. Acá, esto lo tomamos como L2. ¿Cómo describimos la L2? Aquí tenemos un segmento de recta inclinado. Entonces, aquí hay dos opciones. Podemos escribirlo en función de X o en función de Y. Da lo mismo cuál tomemos al final, pero si lo usual acá vamos a describir eso como un segmento de recta con la ecuación Y igual a MX más ST, ¿cierto? Entonces, en este caso acá la pendiente es delta I, que es 2, dividido por delta X, que es 4. O sea, 1/2, y de hecho tiene que ser negativo, ¿ya? Porque va bajando por X y ¿más cuánto? Cuando X vale 0, Y vale 2. Ahí. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer acá, en ese caso, es evaluamos la función entre, o sea, f en x, e y lo reemplazamos por esto, menos 1/2 x más 2. Entonces, miremos acá cómo nos queda. X menos 1/2 x más 2 menos x por menos 1/2 x más 2. Acá, bueno, ya, con x entre 0 y 4. ¿Ya?
Ahora arreglamos acá esa parte un poco para que no se vea tan como ensalada aquí, como ensalada mixta. Tenemos x menos un medio x, me queda un medio x. Y acá voy a tener, o sea, me refiero, con este tengo un medio x, ¿ya? Y después con este 2 de acá voy a tener un medio x menos 2x, me van a quedar menos 3 medios x. Y luego me falta acá, bueno, ya pongamos acá primero me van a quedar x cuadrados, que van a ser más un medio x cuadrado. O sea, entonces tengo este término y acá el más 2. Ya. Entonces, esta va a ser ahora la función sobre esta línea verde. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Acá no necesariamente siempre es solamente con un x,0 o 0, o un número, i, sino que a veces hay que reemplazar el y, como en este caso acá, por otra expresión para describir el borde. En este caso es un segmento de recta. En el libro antes había un ejemplo de una circunferencia también. Ahí aparecen las raíces cuadradas y eso. Bueno, ahora acá, en este caso, tenemos que buscar las... donde se alcanza el mínimo y el máximo, entonces derivemos ese asunto. Voy a llamar esto aquí para abreviar la notación g de x ahora, ¿ya? Entonces, g' de x, en este caso va a ser entonces x menos 3 medios. ¿Sí? Sí. Y eso es entonces punto crítico cuando la primera derivada se anula. Entonces acá tengo con x igual a, perdón, a ver, pongámosle al tiro, punto crítico sería un P1. Entonces acá con x igual a 3 medios. Entonces, ¿cuánto vale y? En la descripción de aquí arriba, 3 medios. Entonces tengo acá menos 3 cuartos. Más 2. Entonces, a ver, ahí es un cuarto, 4 cuartos, 5 cuartos. 5 cuartos. Ya acá y aquí simplemente podemos calcular el valor con valor f en 3 medios, 5 cuartos, igual a, ¿cuál era la f original? Acá está. Acá. X más y. 3 medios más 5 cuartos y menos, era creo, menos x por y. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Menos 15 octavos. Bueno, ya es un valor eso. Ya acá tenemos 6, 11 cuartos. 11 cuartos, entonces son 22, menos 5 son 7 octavos. Ya. Bueno, si me equivoco, me tienen que corregir, ¿ya? Bien, ahora, lo que sí es relevante acá, como ese criterio
de la primera derivada acá, esto de acá, es válido solamente para el interior, entonces también debemos calcular los valores acá. No, a ver, voy a ponerlo en verde también, porque está sobre esa línea todavía también, en los extremos, en el sentido de que tenemos que evaluar f en, estaba de, no, era 0,2, sí, f en 0,2 igual a 2, y el f en 4,0, esto es 4 en este ejemplo, ¿ya? Entonces, acá tenemos más valores que debemos agregar acá a lo que es el listado, porque acuérdense, aquí ya tenemos dos valores, el 0 y el 4. Acá tenemos los 7/8. Claro que están entre medio, así que no van a contribuir mucho. Y acá tenemos el 2 y el 4. El 2 no va a ser relevante, pero el 4 lo puede ser, ¿ya? Y después nos falta la última recta. Acá, ese último tramo. Lo voy a remarcar en rojo. Acá como L3. Entonces acá es con X igual a 0. Entonces tenemos F de, o sea, acá L3, ¿ya? F de 0Y igual a, era solamente Y, ¿cierto? Y con Y entre 0 y 2. Entonces acá, de nuevo, es creciente. Entonces, esta es, acá los puntos que van a ser críticos van a ser el 0, 0 de nuevo, con 0, y el otro el 0,2, donde vale 2 también. Ya, entonces, ahora miramos esos números que están acá entre medio. Y para sacar la conclusión rapidito, porque ya terminó la clase, o sea, la hora. Entonces, acá tenemos el 00 y el 40, que también se repite acá el 40. Entonces, acá, como respuesta final, el máximo absoluto se alcanza en el punto 40 con valor f de 40 igual a 4 y el mínimo absoluto se alcanza acá en el punto 00 y solamente en ese punto, acá con valor 0. No. Eso. Bueno, de ahí ustedes podrán después ir jugando también con algunos ejemplos, ejercicios y eso, pero solamente quería mostrar acá este ejercicio en el sentido de que primero miramos el interior y después para los bordes acá en algunos casos necesitamos escribir o Y en función de X o puede ser incluso también X en función de Y. Pero para que vean cómo funciona en ese caso. De todas maneras, sobre los bordes, las funciones siempre se reducen a una función en una sola variable al final. Esa g de x de acá. Eso quería mostrarles. Bien, entonces la próxima clase vamos a ver multiplicadores de Lagrange.